Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Juan, ¿cómo estás? Hay una imagen que no se me olvida. Una maestra en una convocatoria de selección, sentada en una silla de plástico en un pasillo, sosteniendo una carpeta gruesa con años de trabajo dentro. Cursos, constancias, certificados, Ujú. posgrados. Entró a la entrevista, la miraron 5 minutos y le dijeron, la llamamos en 2 semanas. Nunca la llamaron. Nunca la llamaron y ella me contó y me dijo, Carolina, hice todo lo que se suponía que debía hacer. ¿Qué me faltó? Y creo que a Bueno, nosotros muchos nos ha pasado, ¿no? sí, sí, total. Hola Carolina. Esta pregunta, digamos, me conmueve mucho porque creo que muchos docentes se la han hecho. Hiciste todo bien y aún así algo no funcionó y es difícil entrar en un mercado laboral que es muy competido. Entonces, pues veamos qué pudo haber pasado. Bueno, yo creo que la respuesta que yo le di en ese momento y hoy quiero compartir con todos los maestros que nos escuchan es que le faltó algo que no estaba en la carpeta. Era algo que nadie le ayudó o le enseñó a construir. Así es. Yo soy Juan. Y yo soy Carolina Londoño y esto es para Maestros, temporada 7, episodio 6. Hoy hablaremos de nuestra CV, nuestra hoja de vida, decimos en Colombia, no sé cómo lo dicen en otros países, pero se dice hoja de vida, y de la trayectoria y por qué no son lo mismo. Listo, antes de entrar en materia, ¿cuál es la diferencia entre una CV o un currículum vitae o una hoja de vida, como decimos en Colombia, y la trayectoria? ¿Por qué para muchos suena lo mismo? Suena lo mismo y entiendo que sea, que suene lo mismo, pero no lo son. El currículum Ujú, es un folio, es una carpeta, decimos en Colombia carpeta para los maestros que no están en Colombia, que tenemos varios en la audiencia, es un folder donde está pues una fila, una lista de cosas, unos certificados, que se congela como en el tiempo, ¿no? ¿Qué ujú. títulos tienes? ¿Dónde trabajaste? ¿Qué cursos tomaste? Es una lista de Muy, cosas. muy bien, así es. ¿Y la trayectoria qué es? La trayectoria sería como una película completa, como la película, como la imagen completa. No solo lo que hiciste, sino por qué lo elegiste, qué cambió en ti, qué impacto dejaste. La trayectoria tiene como una dirección y tiene valores y una coherencia. Y lo que dice es, esto es lo que yo soy como profesional, esto es hacia dónde voy y esto es lo que he hecho. Exactamente, exactamente. Y el problema es que la formación docente y nuestra formación docente, no sé, ahora lo están enseñando o no, pero en nuestra formación docente no se nos enseñó a construir una, ni siquiera a narrarla. Nos enseñaron a crear el currículum o el CV o la hoja de vida, pero no a entender y a vivir con una intención profesional, ¿no? Entonces, tenemos unos CVs maravillosos. Yo, por ejemplo, tengo una mano de curso. Entonces digo yo, qué chévere, ¿no? ¿Y qué? Entonces es algo que no nos enseñaron y no es culpa nuestra, pues no lo sabíamos. Sí, es algo muy distinto y este contenido que vamos a compartir hoy seguramente le va a servir mucho a estos profes que recién están saliendo de la universidad o que están Ujú, a punto de salir, entonces esto les va a ser de gran utilidad. ujú. O que quieren cambiar de trabajo y quieren mirar otras opciones fuera o dentro del país, en fin, tantas cosas. Entonces, pues es importante saber, saber, ¿no? Saber, todo ha cambiado, el marketing ha cambiado, la educación está cambiando lentamente, pero está cambiando. Así es. Bueno, pero vamos a elementos concretos. ¿Qué crees tú que contiene una trayectoria? Bueno, una trayectoria contiene tus valores pedagógicos, lo que te guía, lo que haces en el aula cuando que nadie te esté mirando, ¿no? Contiene las decisiones que tomaste, incluso las decisiones difíciles, contiene los riesgos que asumiste, contiene también los errores bien procesados. Así es, los errores también, y eso es súper importante. Sí. Aprender de los errores y eso también hace parte de todo ese bagaje que nosotros vamos acumulando como docentes
y que nos permite crear una identidad, una personalidad y en este caso una trayectoria. Sí, un error bien reflexionado dice más de un docente que 10 cursos aprobados, porque nuestro aprendizaje se mueve ahí, en esos momentos, en donde no te quedaste quieto, donde solucionaste. Y eso es muy valioso en nuestra profesión. Y así es. Yo, por ejemplo, conocí un profe que llevaba más o menos unos 12 años en secundaria y por supuesto era muy bueno, pero él sentía que algo no encajaba, ¿no? Como que no estaba lleno del todo. Y un día, pues, decidió hablar con la rectora y decidió pasarse a primaria. Eh, Wow, tremendo. muchos, claro, y muchos colegas le dijeron que eso era un retroceso, que perdería estatus. De hecho, hay muchos profesores que, por ejemplo, eh, les gusta dar clase en 10.º y 11.º y los demás les parece que son cursos o grados que no son tan buenos o que Ujú. les hace perder eh, Nivel. precisamente nivel. Ujú. Exacto. Entonces, igual él lo hizo y él me decía que fue la mejor decisión de su vida, que había entendido por qué los Wow. chicos llegaban como llegaban a secundaria. Esa decisión, digamos, ese riesgo consciente, que yo no lo llamaría riesgo porque en últimas es un aprendizaje, fue lo que le permitió marcar una nueva trayectoria. Y eso no aparece en la CV, no aparece en el currículum, no No. aparece en la hoja de vida. Pero, por ejemplo, sí da cuenta del compromiso que puede llegar a tener un docente y de la calidad que puede llegar a tener un docente. Porque, por lo menos en nuestro caso, la formación que yo tuve en la Universidad Distrital, a nosotros nos formaron en educación básica. Mi Ujú, título es educación básica con énfasis en ciencias sociales. Eso quiere decir que supuestamente yo tengo la capacidad de, en todos los niveles de la educación básica, ser docente. ujú, ujú, Y nos han hecho creer que ciertos cursos o ciertos niveles son mejores que otros. ujú. No, dímelo a mí. Obviamente, Soy licenciada obviamente, en preescolar. Ay, exacto, tan y linda. obviamente uno se puede sentir más cómodo con ciertas edades, pero digamos que uno de los retos que tenemos como docentes y una responsabilidad también es que efectivamente tenemos que tener la capacidad de ofrecer nuestra profesión, de ofrecer nuestro conocimiento, nuestro saber, y nuestro profesionalismo en cualquier grado. Y me parece que un profe que decide ir a la primaria es... eh, tiene muy claro qué es lo que está haciendo. Y Ujú. otro dato adicional, Carolina, en Finlandia, por ejemplo, que es uno de los Referentes. países referentes en la educación, eh, los mayores, los profesores que tienen mayores cualificaciones, que han obtenido formación avanzada de maestrías, doctorados, que se han especializado, en fin, son los que están en los niveles primarios Mm, porque es allí tiene donde sentido. precisamente pues, se genera todo el proceso de calidad y desarrollo de la educación. Sí, sí, sí. Entonces, muy interesante eso también. Sí, tiene mucho, mucho sentido el haber, el tomar una decisión tan grande. Muchos maestros, yo siento que un maestro que quiere enseñar en niveles altos, digamos, de grados noveno, décimo, once, etcétera, debería pasar así sea uno o dos par de años en primaria. Solo por entender un poco cómo funciona todo el sistema, por ver lo que pasa con estos chicos, esos cambios que se dan que ellos no los alcanzan a ver en sus grados. Entonces es importante. Y algo Y más probar importante. otras metodologías y Sí, enfrentarse a otros atención. grupos. Ujú. O sea, siempre va a ser muy, muy enriquecedor. En mi Muy. caso, yo siempre estuve o siempre he estado digamos, en todas las edades. Siempre he estado tanto en primaria como en bachillerato y para mí ha sido genial. Así es genial. Cada uno tiene como esa cosa, esa sensación de chévere de cada grupo, cada edad es súper interesante. Y Ujú. bueno, algo más que tenemos que hablar es la trayectoria, es como esa coherencia. Cuando alguien vea tu historia y entienda ese hilo, lo que pasaste en tu contexto, o cómo te pasaste de un contexto a otro, o por qué elegiste esa especialización, o porque hoy eres el docente que eres. Eso Así es. mucha parte, es parte de la trayectoria. Claro, y cuando alguien entiende ese hilo del que tú hablas, no te confunde con cualquier otro docente Ujú.
con determinados títulos. Es decir, la trayectoria es todo ese saber acumulado que te lleva a una experticia. Por ejemplo, yo tuve un compañero que era profesor de, bueno, informática, sistemas, tecnología, pero él le encantaban las danzas folclóricas. Ah, qué genial. Y entonces él siempre, pues contábamos con él para izar de bandera, para eventos culturales o los eventos escolares o cuando participábamos con otros colegios o escuelas. Él siempre hacía unas presentaciones espectaculares. Y todo fue porque desde la universidad entró a un grupo folclórico de danzas, lo tomó para su práctica pedagógica y era un profesor de tecnología, pero siempre contábamos con él para Ay, qué hacer unos lindo. espectáculos maravillosos. Entonces, Maravilloso. eso, por ejemplo, hace parte de su trayectoria. Y Ujú, mira que en muchos de los concursos donde premian maestros o donde hay, en el caso de Colombia, concursos de ascenso, a ti te preguntan como, ¿qué has hecho? O sea, aparte de tu asignatura, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En qué has ujú, contribuido? Entonces, la trayectoria es algo que debemos mostrar y es algo que siempre debemos fortalecer, como ujú. ese valor agregado, además de, pues, de dar la clase. Claro, sí, 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 definitivamente eso es supremamente importante, porque todos tenemos talentos a veces escondidos, ¿no? Entonces es muy bonito poder aportar desde otro aspecto. No solo enseño esto, pero también tengo estas habilidades y esto también enseña, porque se enseña con un ejemplo. Ah, el maestro de tecnología bailando danzas folclóricas o enseñando a bailar. Eso enseña a los estudiantes que no se tienen que encasillar, que esa casilla también es flexible, que si puedes estar en tecnología, también puedes ser profesor o ayudar en las danzas. Entonces, eso me parece que enseña sin ser directo la enseñanza, ¿no? Como muy explícita. Pero hablemos de algunos errores que cometemos los maestros, que Ujú. pues tendemos a hacer porque no nos enseñaron. Yo siento que eso es lo que no nos enseñaron y que todos los hemos cometido, ¿cierto? Aquí vamos a hablar sin juzgar. Sí, y pues de eso se trata también de mirarnos un poquito al espejo. Ujú. Sí, bueno, vamos con esos errores. Mm, No sé que tú qué has visto como sin tú dices, sin juzgar. Sin juzgar, bueno, yo lo he hecho, eso es porque yo lo he hecho. Acumular sin dirección. Tengo cursos, talleres, diplomados, sin una línea clara. Tenía en mi currículum lleno pues, lo tengo lleno de cursos, es una lista de que, porque soy muy curiosa también, tengo una mente muy curiosa y a mí me gusta eso y yo me voy a estudiar pero no una dirección clara. Entonces, eso no ayuda mucho, porque entonces, ¿qué haces? O sea, no te da como esa trayectoria en sí. Entonces, pues, tendría que, en el momento en que como decido, cuando salgo del país, decido, digo, bueno, vamos a salir del país, ahí me enfoco más como en la parte de internacional, en el PYP, en todo lo que es el bachillerato internacional, y ahí me educo un poco más en eso. Pero pues había hecho cantidad de diplomados, todavía estoy, ahora estoy en inglés. Sí, bueno, y uno también tiene como sus momentos, ¿no? Sí, 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 sí. como que en ciertos eh, pasajes de la trayectoria profesional se enfoca uno en ciertas cosas. Ujú, Hubo un tiempo donde, por ejemplo, yo quise tratar el tema de lengua, de lenguaje, de ujú, semiótica, otro momento de investigación, otro momento de estudios urbanos, ¿sí? Y uno más o menos pues busca algo que esté afín con eso. No es malo formarse en distintas cosas, el problema es no saber por qué las elegimos. sí, sí, ¿Sí? sí, te voy a Y contar de una todos modos, pues tener claro, para qué. al menos tener una dirección para qué, creo que Sí, eso sí, ayuda sí, sí, bastante. es importante. Te voy a contar una historia. Una vez vi un perfil de una docente que llevaba como 15 años formándose en robótica educativa, coaching ontológico, mindfulness, Ups. liderazgo directivo, cocina saludable para el aula. Ujú. Todo muy interesante, muy interesante. Pero cuando le pregunté cuál era, pues, como la propuesta como docente, se quedó pues en silencio y eso me ha pasado a mí como que, ay, caray, no sé, no sé, me Sí. dijo. Sé que, o sea, sé muchas cosas, pero no sé qué soy o para qué lo hago. Y eso es
pasa cuando acumulamos muchos cursos, mucha formación, porque los maestros estamos muy formados, la mayoría tenemos mucha formación, pero no hay como esa dirección, como hay que mucho ruido y poca señal. Entonces ahí había que decir, como que ella tenía que buscar esa pasión, eso que a ella de verdad le moviera para poderse enfocar en eso, de Ujú. todos los cursos que hizo. No, y mira que eso también pasa en la práctica y cuando vuelvo al tema cuando presentamos nuestras prácticas de aula, digamos, a un concurso o a un premio o sencillamente a un reconocimiento, pasa mucho que como docentes hemos hecho muchas cosas en aula. Y entonces, por ejemplo, no, es un proyecto ambiental, pero que también tiene un enfoque de género o que también no tiene un enfoque intercultural. Y entonces en el momento, por ejemplo, de presentar el documento y demostrar qué hemos hecho, entonces son un montón Confusión. de, una colcha de retazos, un montón de cosas que todavía no se ven articuladas, que obviamente los estudiantes sí lo notan, que en la práctica sí lo estamos viviendo, pero que como que está desarticulado. Entonces, mucho de eso también pasa con nuestras trayectorias profesionales. Tratar Ujú. de tener un foco y tratar de tener una linealidad, una especialidad, también nos ayuda a centrarnos mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, yo llevo, o sea, llevo 20 años dando clases, no es trayectoria. Ujú. Es tiempo, pero no es trayectoria. Y puede que hayas crecido mucho en 5 años o con cosas muy intencionales, pero en los 20 años repitiendo lo mismo, eso no es trayectoria, eso es tiempo. Entonces la Sí, trayectoria sí tiene, y eso duele. claro, duele, duele, pero bueno, digamos, es honesto. Es también lo que te decía de mirarse uno al espejo. Ujú. Sí, la trayectoria implica evolución, decisiones. Eso es lo que importa en esa trayectoria también, tener esas decisiones. Bueno, y hay un error que yo creo que para ti es fundamental porque tú eres estás en esta parte investigativa, me has hablado de esto mucho Ujú. y cada que hicimos uno, no sé si hicimos uno Sí, 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 de sí, este tema y ese es un error importante. de Cuéntame sistematizar. cuál es ese Sí, error. pues precisamente el de no documentar, el de no sistematizar. Digamos, tú tienes tus títulos, tienes tu especialización, tienes tu maestría, Ujú, eventualmente tu doctorado, pero no tienes un registro de lo que es tu práctica como tal, que es lo que vendría a ser la trayectoria o tu ujú, experticia, ¿sí? Entonces, hacemos cosas increíbles en el aula. He tenido la oportunidad de evaluar en varias ocasiones proyectos de otros profes, de otros colegas, y hay lo que te decía hace un rato, hay, por ejemplo, proyectos que sabe uno que están transformando, pero que en el momento por ejemplo, aportar evidencias de lo que se ha hecho, no encuentra uno amén. una fotografía, no encuentra uno un testimonio, un aporte de un colega. Entonces, como que se queda todo diluido en el discurso que ha dicho el maestro o maestra con respecto a lo que hace, pero y se queda ahí. Sin Entonces, evidencias. fundamental, fundamental, muy importante tomar una foto, de pronto escanear o tomar un registro de un trabajo muy bueno que haya hecho un estudiante, de una exposición, de un testimonio de un padre o madre de familia. Mira, incluso he visto que hay docentes que han ganado concursos o se han posicionado porque un padre de familia envió un chat en WhatsApp explicando o dándole las gracias por lo que había hecho con sus hijos. Entonces, ese tipo de cosas que creemos que son normales, ordinarias de nuestro trabajo, sí funcionan en el momento de sistematizar y en el momento de acumular evidencias con respecto a nuestra trayectoria profesional. Sí, definitivamente es fundamental tener esas evidencias. Y yo creo que a mí me pasó alguna vez, me presenté algo, Ujú, pero yo no tenía suficiente evidencia, entonces no, obviamente no me salió como quería, porque pues yo aparte fue muchos años después, ¿no? Hice un ujú. proyecto y muchos años después lo iba a presentar. Entonces me tocaba contactar a padres de familia con los que había Que trabajado ya no muchos años, estaban. Mm, docentes o con los que había trabajado ese proyecto, y buscar y buscar y buscar. Y fue muy difícil poder decir, venga, yo de verdad, este proyecto fue muy interesante, hicimos una cosa maravillosa, pero no tenía nada. Tenía un par de exacto. cosas, un par de fotos, no era suficiente. Entonces, Sí. documentar, profes, esencial, esencial para esa trayectoria.
Y algo que tiene que ver con lo que tú acabas de decir es no saber contar nuestra historia. Sí, 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 sí. O sea, cuando alguien nos pregunta qué hacemos, decimos soy maestra. Sí, yo hago eso, yo soy maestra. Aunque a mí me gusta decir que tengo superpoderes. Yo tengo superpoderes. Sí, Entonces, porque me parece que hay muchas personas que hacen muchas cosas muy interesantes y para mí, pues, mi superpoder es poder callar 50 niños o 30 niños de preescolar. Eso es un superpoder. Entonces, yo digo, yo soy maestra o doy clases de historia y listo. Y fin de cuento. Y pues cuando en realidad podíamos decidir mucho más, generar esa curiosidad, mostrar eso que somos. Y pues esta es la intención de este podcast y así es. de todo lo que estamos haciendo, especialmente en esta temporada, y es mostrarnos y saber contar nuestra historia. Así es. Y eso se aprende, no es un don, es una habilidad Ujú. que se practica. Sí, sí, Eh, sí. Pero ahora, bueno, hablemos cómo lo hacemos, porque, profes, yo sé, no hemos hecho nada, pero tenemos que hacerlo. ¿Cómo hacemos? Vamos a hablar de algunas estrategias que podemos usar. Tres simples estrategias que ustedes pueden empezar a usar para, para encontrar, para mostrarse, para contar su historia y para tener esa trayectoria. Listo, ya sabemos qué no hacer. Ahora ¿Qué las hacer? tres estrategias concretas. Ujú. Hablemos entonces de encontrar tu hilo conductor. Sí, sí, sí. Entonces, en cuanto a ese hilo conductor, lo primero que tienes que hacer, lo que quisieras, maestros, maestra, es preguntarte qué tema, valor o enfoque aparece una y otra vez en tu carrera, a pesar de haber hecho otros cursos, mil cosas que aparece constantemente. Puede ser inclusión, puede ser creatividad, puede ser trabajo con comunidades vulnerables, puede ser uso pedagógico de la tecnología. Ese hilo está ahí, solo hay que nombrarlo, hay que buscarlo y encontrarlo. Y cuando lo nombras, empieza todo a ordenarse. Es decir, alrededor de eso se van articulando un montón de otras cosas que también haces en el aula y en el colegio. Ujú. Por ejemplo, yo trabajé con una maestra de primaria que juraba que no tenía nada especial. Ujú. De ella, no, Puede no, yo, suceder, lo sí, mío, nada, nada. sí. Pero cuando revisamos su historia juntas, vimos que en 10 años siempre había elegido trabajar con grupos difíciles. Sí, difíciles. Niños con rezago, aulas de multigrado, comunidades migrantes. No era casualidad, era un hilo. Era su propuesta. Esa era exactamente lo que ella hacía, enseñar donde otros no querían enseñar. Cuando Ujú. se dio cuenta de eso, lloró y me Sí, dijo, siempre lo supe, pero nunca lo había visto así. Así que ese fue su hilo conductor, ahí lo encontró. Y eso me parece hermoso. exacto. Y bueno, otro tip creo yo que es elegir con intención, que era lo que Ujú, hablábamos hace un rato. ujú. Sí, antes de lo anterior, profes, escríbanse tres proyectos o momentos de su carrera que les hicieron sentirse orgullosos y busquen ese hilo conductor. Elegir con intención, uf, antes de apuntarte, eso me hubiera gustado haberlo escuchado antes. A mí, antes de apuntarte a un curso o aceptar un proyecto, hazte la pregunta, ¿esto se me acerca más a lo que quiero ser o me dispersa? ¿Ok? Porque no todo es muy interesante, pero no todo conviene en el momento. Entonces, pues, a ponerse uno a hacer cursos de mil y mil y mil cosas que no le van a acercar a uno donde quiere estar, eso pues no ayuda. Es muy bonito y el aprendizaje está ahí, pero pues no nos ayuda con esa trayectoria. No, y es algo de lo que hablábamos hace unos episodios y es que pues también hay que aprender a decir no. Y eso también construye trayectoria. Es decir, todo lo que rechazas, todo lo que no aceptas, también hace parte pues de tu formación y está bien hacerlo. No solo Ujú. para la trayectoria profesional, sino también para la vida. Sí, 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 definitivamente. Las decisiones que uno toma, pues le ayudan a ser quien es. Eso es Listo, sí, estratégico. súper importante eso también. Bueno, documentar y aprender a narrar. Empezar a registrar lo que haces. Yo hice una serie en TikTok, profes, donde está todo de estrategias para empezar a documentar. O sea, Ujú. créese un blog. De hecho, ya, ahorita ya preguntan eso. Si usted se está presentando a colegios internacionales y usted ve que, ay, no, esto me parece genial, ahora están pidiendo portafolios. Entonces, crear un blog, aunque no tenga una audiencia, no importa. Créese y empiece a documentar. Puede ser un diario profesional, notas cortas, fotos, proyectos. Bueno, en fin, todo lo que pueda para pues, documentar definitivamente lo que uno hace.
Y la narración, ¿tú qué dirías de la narración? Bueno, es porque hago lo que hago, ¿sí? Ujú, No qué materias das, sino qué elegiste, por qué ujú, elegiste esta profesión, por qué enseñas lo que enseñas, ¿sí? Digamos, dar respuesta a ese aspecto, a ese núcleo, es parte de la marca, parte de tu trayectoria, parte de tu práctica profesional y tu práctica docente. ujú. Y Y yo cuando creo que todo tener claro se eso, pues nos fluye, ayuda a fluir más. ¿sí? Tu LinkedIn va a sonar más profesional, tu presentación en la entrevista, cómo te presentas ante otra red de maestros, todo eso tiene sentido. No Ujú. tienes que venderte, solo tienes que ser legible. No es un Scrabble, es legible. La gente que entienda rápido lo que tú representas, eso es importantísimo. Bueno, ¿y qué crees tú que, cómo podemos resumir todo lo que hemos hablado ahorita? Sí, bueno, piensa, piensa en un docente de tu escuela pública rural o un docente sin posgrado, un CV en una sola página que durante 8 años lideró un proyecto de radio escolar donde sus estudiantes producían un programa de lengua materna. Formó 40 colegas en su región de manera informal, sin cobrar. Sí, solo por compartir. Publicó materiales en una plataforma gratuita que descargaron más de 3.000 maestros y en 6 países diferentes. Eso es una trayectoria. Entonces, cuando el currículo a una persona como esta, que está en en área rural, que no ha tenido la oportunidad de salir de su área, pero que ha hecho tanto impacto, pues los títulos ya no son tan importantes, ¿cierto? Porque ha hecho algo mucho más importante, ha construido una trayectoria y eso es lo que ayuda a su narración, en cómo contar esa historia, cómo contar todo lo que ha hecho y abre las puertas, abre las puertas. Eso no lo logra ningún posgrado, Sí, no exacto. solo, No, hay que dar claro, práctica. digamos, los mejores tesis de grado en formación avanzada de maestría y doctorado, por ejemplo, o especializaciones, en nuestro caso de Colombia, son las que en su, digamos, propuesta académica está involucrada la práctica pedagógica. Ujú. Es decir, que está mostrando qué fue lo que hizo más allá de lo teórico, más allá del marco conceptual, más allá de la metodología, que es lo que le piden a uno en las universidades cuando hacemos esa formación. Ujú. Lo mejor es cuando tú logras vincular tu práctica al desarrollo de tu tesis. De resto, pues sencillamente pues, se convierte en eso, en una forma de satisfacer sobre todo pues unos requisitos académicos. Entonces, Sí, sí, sí. eh, los currículos impresionantes, los másteres, las publicaciones son sin duda muy importantes, pero también deben tener identidad, también deben tener como esa esencia que, que nos debe distinguir. Exacto. El título habla, no habla por ti, la trayectoria sí. ¿Eh? Eh, Tener esa trayectoria que sea accesible para todos. No importa si trabajas en una escuela élite o en un aula multigrados, lo que importa es la coherencia y esa intención que tienes y esa pasión que tienes por esa enseñanza. Y eso es liberador. Sí, eso precisamente libera mucho porque, eh, digamos, nuestra identidad personal o nuestra marca personal como docentes no solo necesita credenciales, no solo necesita títulos, sino también necesita, como te decía hace un rato, esencia, también necesita identidad. Esencia. Y eso es lo Sí, da la trayectoria. la trayectoria, profes. Entonces recuerden que por favor empiecen a documentar y empecemos a narrar nuestra historia. Bueno, para cerrar, si tuvieras que dejarle a las personas que nos ven una sola cosa de este episodio, ¿cuál sería? Bueno, sería que su CV, su hoja de vida o su currículum, como ya lo llamamos, es lo que hiciste. La trayectoria es lo que eres. Y tú tienes más trayectoria de lo que crees. Solo necesitas verla, nombrarla y empezar a construirla con intención. Exacto, añado algo y es no esperar a tener como un currículum perfecto o una CV perfecta para sentirte un profesional valioso. Yo creo que ahí lo importante es saberlo comunicar y divulgarlo de la mejor manera. Vale, sí, claro. Definitivamente saberlo comunicar es importante
Creo que no nos enseñaron eso y bueno, aquí estamos nosotros, maestros, también, para ayudarles. Antes de cerrar, una reflexión para esta semana sin presión, sin entrega, solo esto. Piensa en un momento en tu carrera en que te sentiste genuinamente orgulloso u orgullosa. No es lo más vistoso, no tiene que ser lo que más llamó la atención, es lo que más te tocó el corazón, lo que más te costó y lo que más te cambió. Escríbelo y pregúntate, ¿qué dice esto de mí como docente? Y ya, ese es el inicio de tu historia, de tu narración, de tu trayectoria narrada. Exacto. Y bueno, y si este episodio te movió algo, compártelo con un colega que también necesite escucharlo. Esa es la mejor manera de apoyar este proyecto. Gracias, sí, 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 compártelo. Hemos compartido varias cosas, así que, profes, los estamos escuchando también. Si quieren estar en el podcast, bienvenidos. Nos encuentran en todas las plataformas de podcast para Maestros Podcast y también en en YouTube y algunos shorts los ponemos en Instagram y en TikTok. Entonces ahí estamos, profes, ahí estamos. Y recuerden que van a venir entrevistas con profes que han hecho carrera y que han hecho muchas cosas en en sus redes, que han compartido cosas en sus redes y pues los vamos a entrevistar y queremos que los conozcan. Como nos Así es, están vamos a tener ejemplos prácticos. prácticos, nos están escuchando en toda Latinoamérica, tenemos profes de toda Latinoamérica, entonces, profes, estén pendientes para estas entrevistas que están súper interesantes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.